Muy buenas noches, amigos. Tenemos el honor de presentar ante ustedes el evento 200 años de la independencia del Perú, organizado por la Asociación Bicentenario 2021 y auspiciado por la Coordinadora Republicana. Queremos agradecer a las redes de la Coordinadora Republicana, a las redes de la Asociación Bicentenario 2021, a Conecta TV Digital y a BHTV. Con este evento queremos hacer memoria de la proclamación de la independencia efectuada el 28 de julio de 1821. Desde esa fecha hasta el día de hoy han transcurrido una serie de hechos que han marcado nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura y también nuestro compromiso con la vida y los valores republicanos del Perú. Es por ello que para nosotros es un honor presentar ante ustedes a los tres disertadores que hoy exponen: el doctor Raúl Chanamé Orbe, el señor Rodolfo Tafur Ceballos y el doctor Ángel Delgado. Con ustedes presentamos al doctor Raúl Chanamé Orbe en primer lugar, quien es ex decano del Colegio de Abogados de Lima, docente universitario, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones y es el actual presidente de la Asociación Bicentenario 2021. Muchas gracias, Mariela Bianchi, por darme esta oportunidad de reflexionar sobre el significado de 1821. ¿Cuál es el significado para los peruanos de hoy de lo que aconteció hace 200 años, cuando luego de grandes gestas se logró proclamar la independencia del Perú? 1821 es una gran promesa, es una gran utopía de forjar en este territorio un país de libertades plenas, donde prime la igualdad jurídica de todos los habitantes de este país, todos, sin excepción, sean incluidos y respetados por sus distintas identidades. Y además la promesa de generar un Estado de Derecho que brinde a todos los peruanos el bienestar que todos merecemos. Esa es una gran promesa que no se cumplió por diversas razones. Seguramente los peruanos no estuvimos a la altura de la demanda que nos planteó San Martín y el libertador Bolívar. Por eso creo que es importante que pensemos que la independencia fue un proceso donde participaron todos los peruanos, en general. Ya en el año 1805, los hermanos Angulo en el Cusco gestaron una gran conspiración para liberar desde los Andes peruanos al Perú. Ellos pagaron con su sacrificio este propósito de liberar al Perú. En 1812, en la ciudad de Huánuco, también hubo otro movimiento independentista muy importante, con batallas victoriosas, y en el centro del país se demostró que los peruanos querían la independencia. Posteriormente, el movimiento revolucionario del brigadier Pumacahua va a tener una connotación en Arequipa, donde se va a inmolar nuestro gran poeta Mariano Melgar y Valdivieso, demostrándose que el Perú y los Andes estaban por la independencia. Y cuando va a llegar la expedición libertadora, que debemos asumirla como un movimiento continental, donde participan personas, líderes que vienen de Argentina, vienen la expedición de los Andes, que va a contribuir con la liberación de Chile, y van a venir grandes patriotas, como son Bernardo O'Higgins,
van a venir Juan García del Río, Bernardo Monteagudo, y van a desembarcar en Paracas en septiembre de 1820, y se va a dar un gran impulso a la gesta de independencia que los pueblos estaban esperando. Supe se va a independizar en el norte chico, va a venir un proceso donde las provincias van a participar activamente a través de guerrillas, a través de montoneras, y esto se va a proyectar en la gran intendencia de Trujillo, donde el propio intendente Torre Tagle, convocando al cabildo, van a proclamar la independencia del norte del país. Este es un acontecimiento importante porque van a ser los propios peruanos quienes van a proclamar la independencia. Va a seguir Lambayeque, Piura, Chachapoyas, quienes van a proclamar la independencia y van a hacer cambiar la correlación de fuerzas a favor de la expedición libertadora encabezada por el general José de San Martín. Entonces los peruanos también han dado su contribución de heroísmo, de sangre, para esta gesta de la independencia. Pero ya decían los libertadores, tanto San Martín como Simón Bolívar, y eso se puede ver en las cartas, en las correspondencias, en los manifiestos, que la independencia era el inicio de un proceso. La independencia no era el fin último del proceso, sino el comienzo de un proceso. Lo que se buscaba era crear una república ilustrada. ¿Qué es el concepto de república ilustrada? Es que la independencia, siendo una fase militar, bélica, cruenta, era solo un momento del fin último de la independencia. El fin era generar personas, ciudadanos, con conocimiento del rol y el deber que tienen los ciudadanos. Es por eso que el protectorado de San Martín va a dar, desde mi punto de vista, 3 decretos que van a ser importantes. El primer decreto es la creación de la primera escuela normal, el primer pedagógico, y van a designar a un educador importante que debe ser reconocido en el Perú, como es Diego Thompson. A Diego Thompson se le va a encargar hacer la primera escuela pública del Perú de carácter universal. Es a todos los peruanos, sin excepción, hay que educar. Y Diego Thompson va a traer el modelo lancasteriano de educar a una persona con 3 condiciones: que sepan leer, en primer lugar, que sepan comprender lo que leen, y en tercer lugar, que sepan escribir y pronunciar lo que han leído. Y a su vez, estas personas que van a ser liberadas de la ignorancia van a tener un deber cívico. El deber cívico de educar a 10 personas más y alfabetizarlas. Y así sucesivamente. Entonces, el modelo lancasteriano de educación fue una gran promesa. Lamentablemente, a la salida de San Martín del Perú, en 1822, este modelo se va a truncar y se va a dejar de lado el aporte de Diego Thompson. Esto va a ser muy lamentable para el Perú, porque en el siglo XIX Thompson se va a ir al Ecuador, va a ir a Colombia. Los países que van a prosperar educativamente en América Latina van a ser Uruguay, donde estuvo Diego Thompson, Argentina, donde estuvo Diego Thompson, y Chile, donde estuvo Diego Thompson. Y el Perú, donde se
proyectó educar masivamente a los peruanos, lamentablemente no se va a cumplir este ideal que lo planteó San Martín. Un segundo proyecto, no menos importante, va a ser la creación de la primera biblioteca pública del Perú, que se creó precisamente en 1821. Las personas tienen que ilustrarse, tienen que formarse, tienen que educarse. Y la biblioteca, el libro, es un instrumento imprescindible de este proceso. Por eso se va a crear la primera biblioteca pública del Perú y San Martín va a tener un gesto, el gesto de que los primeros 30 libros de esta biblioteca son de la Biblioteca del Libertador San Martín. Se nombra director a Bernardo Monteagudo como el primer director de esta biblioteca y se plantea que este sea un faro de bibliotecas públicas en todas las provincias. Otro proyecto que se va a truncar. El tercer proyecto de crear una biblioteca o una editorial americana se va a encargar a Juan García del Río, personaje importante en la historia peruana que ha merecido pocos estudios. Juan García del Río es el primer canciller de la República. Este año precisamente conmemoramos los 200 años de la Cancillería. Es el primer ministerio que se establece y su primer canciller es Juan García del Río. A él se le encomienda la creación de una editorial para publicar libros en América, libros de manera masiva, para que exista una educación, una biblioteca y una lectura permanente de los americanos. Todo esto se va a perder a la salida de San Martín en 1822. Razón por la cual queda pues la promesa de construir una república ilustrada, una república de ciudadanos informados, tarea que debe cumplirse en el siglo XX. Ya en las nuevas realidades tenemos el día de hoy, por ejemplo, hoy día el 90% de los peruanos son alfabetos. Cuando San Martín proclamó la independencia, el 90% de los peruanos eran analfabetos. Sin duda, en 2 siglos hemos avanzado, pero hoy día los retos son distintos. El día de hoy el reto ya no es el saber leer y escribir, sino la calidad educativa. Nuestros niveles de comprensión educativa son muy bajos. Nuestro nivel cultural sigue siendo bajo si nos comparamos con Argentina, con Chile. Eso lo evidencia la prueba PISA. Entonces los desafíos son grandes. Al igual que San Martín y Bolívar tuvieron desafíos, nosotros también tenemos esos mismos desafíos. Yo creo que pensando en el legado de Diego Thompson, de alfabetizar, yo creo que el gran desafío del siglo XXI es informatizar a todos los peruanos. Y ese desafío creo que lo pueden cumplir los jóvenes. Tenemos que informatizar, hacer que los ciudadanos, todos nos liberemos de la ignorancia, de los límites al conocimiento, a través de la computadora, pero esta usada adecuadamente, ¿no? Creo que falta ese gran desafío para el siglo XXI. Razón por la cual creo yo que esta conmemoración hay que rendir el tributo que merecen los padres fundadores de nuestra independencia y a su vez preguntarnos qué es lo que debemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos para consolidar esta independencia que tiene que recrearse y reactualizarse permanentemente. Creo que el gran desafío es cómo en el siglo XXI logramos conquistar el bienestar que tanto se predicó en el siglo XIX y que todavía no hemos logrado cristalizar. Hay que pensar en grande, San Martín, Bolívar, Belgrano, O'Higgins,
Miranda, pensaron en grande, pensaron en grande. Nosotros hay que emularlos, y pensar en grande significa ver más allá de lo cotidiano, más allá del interés personal, pensando en lo colectivo, en lo asociativo, y qué podemos dar para mejorar las condiciones de vida de los peruanos, mejorar su formación, su educación, y ese creo que será el gran tributo que demos a la gesta que se forjó en 1821 y nos dio la libertad. Creo que nos dieron bastante. Ahora nos falta a nosotros, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, forjarnos en el ideal del deber, de qué es lo que nos falta completar para que este sueño, esta gran utopía que se forjó en 1821, pueda empezar a cristalizarse a partir del 2021. Yo les agradezco por esta invitación y les deseo unas fiestas de regocijo, de unión, de paz, de diálogo dentro del pluralismo. Las personas pensamos distinto en el Perú. Hay que respetar a las personas que piensan distinto. Pero dentro de ese pluralismo, ¿cómo podemos establecer un diálogo que nos permita encontrar puntos en común? Y sobre esos puntos en común, hacer que nuestro país, nuestra república, cumpla el sueño de San Martín y Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, apreciado doctor Raúl Chanamé. Muy acertadas sus alcances. En segundo lugar, presentamos al señor Rodolfo Tafur Ceballos, que es docente universitario, cocinero y actual investigador gastronómico. Muy buenas noches, apreciado Rodolfo Tafur. Muy buenas noches, señorita Mariela. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y ¿qué cosa podemos decir de la cocina 200 años que nos está acompañando? Pero si nos acompañó hace muchos años atrás, ¿no? El Perú nació un 28 de julio de hace 200 años, en 1821. Y seguimos comiendo los mismos ingredientes de hace 200 años y un poco más. Nosotros expulsamos a los realistas, ¿no? En 1824. Algunos también todavía quedaron. Pero 2 años después todavía Iquitos no sabía que éramos un país ya libre desde ese momento. Si tendríamos que recoger algún atisbo, porque eso era lo que era la cocina antes, algún atisbo de cocina, podríamos hablar, por ejemplo, de Tomás Guido, quien fue secretario de San Martín, y él escribe una carta a su esposa y le dice de que la fiesta, el ágape estaba bonito, y lo único que sirvieron fue gallina al jarreque. El 28 de julio de 1821 solamente hay un solo plato que se sirve, ¿no? Estoy seguro que hay muchos más, pero solamente se nombró uno. Ese mismo año, ¿no? Monteagudo firma un documento que para que la Marina de Guerra del Perú de esa época, los marinos reciban 20 onzas de aguardiente de pisco. Así lo está escrito. Está ahí la ley, para que puedan, digamos, viajar o por lo menos soportar el frío de esa época. Uno se hace la siguiente pregunta: ¿qué ha pasado en estos 200 años? De los 4 alimentos que consume el mundo, 2 son de América. Y esos 2, uno es el maíz y el otro es la papa. De los 4 alimentos, no, 2 son nuestros, aunque nos estamos, digamos, ahí litigando con los
mexicanos si el maíz nace allá o nace acá. Pero la papa sí es nuestra. La papa sí es de nosotros. Por lo tanto, ¿no? Todavía hasta ahora seguimos siendo los que entregamos alimentos al mundo. Pero hay un tema que nosotros no tocamos, no hablamos. Siempre preguntamos, los cocineros siempre hablan de que cuáles son las influencias que tuvo la cocina peruana para llegar a ser lo que es hoy. Y si uno analiza en realidad lo que nosotros entregamos al mundo, entonces podríamos preguntar cuál es la influencia del mundo hacia el Perú, o tal vez del Perú hacia el mundo. ¿Cuánto nos debe el mundo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el mundo no conocería la papaya? No conocería, por ejemplo, el tomate. No conocería, por ejemplo, la yuca, la racacha. Y así podríamos ir nombrando una serie de alimentos que hemos entregado al mundo. Y sobre todo, hemos entregado papa. Entonces, cuando hablamos de 200 años, casi siempre hablamos, y con justa razón, de los que forjaron este gran país que cada día está casi en movimiento constante, como estuviéramos en una plataforma que se mueve para aquí y para allá. Pero nunca hablamos de lo que genera al ser humano, al peruano, que es la cocina. 200 años no hemos todavía pasado de que los presidentes a lo largo de toda la historia republicana siempre han comido los 28 de julio, ¿no? Han comido cocina francesa. Siempre el menú, el ágape o las mesas se llenaban de comida francesa. Entonces, ojalá que este 28 de julio cambie también, ¿no? Y diga, podemos comer otro que sea netamente peruano, que el plato sea netamente peruano. Por lo tanto, 28 de julio, ¿no? De 1821 a 28 de julio del 2021, hay 200 años, pero a la vez 200 años que de una u otra manera seguimos cultivando lo que un día recogimos de los incas, ¿no? Y esos platos se siguen haciendo, ¿no? Se han digamos, canjeado, se han, digamos, cambiado los platos, pero los productos siguen, Somos el país que apenas llegaron los españoles, ¿no? Hicieron, por ejemplo, la leche, ¿no? Somos el país que de una u otra manera, ¿no? Entregó al mundo lo que nosotros ya lo producíamos, ¿no? De una u otra forma, ya nosotros le entregamos al mundo otros alimentos, y esos alimentos ahora están tomando bastante fuerza en el mundo, ¿no? Entonces, 200 años de cocina, yo creo que la última década recién descubrimos a la cocina. Recién descubrimos a la cocina tal como es el plato peruano. Porque si en 200 años no nos hemos podido unir, es porque no miramos a la cocina. A través de un plato, ¿no? Nos reunimos. La familia siempre se reúne dentro de digamos, una mesa llena de cocina peruana. Que eso sea entonces nuestro ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, ahora estamos de una u otra manera apartados, nos unamos a través de un plato. Y que sea nuestra cocina de una u otra forma como sello que tenemos que presentar al mundo, que somos un país que amamos nuestra cocina. Que no perdamos, como ya estamos perdiendo el liderazgo de la cocina en el mundo. No sigamos perdiendo lo que nosotros tenemos, que es la cocina. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué amamos tanto a la cocina? ¿Por qué los peruanos aman tanto a la cocina? Porque mientras los europeos cuando llegaron trajeron dioses que no los veían, los incas tenían dioses que veían. El alimento para el inca era un dios, ¿no? Por ejemplo, la papa, de una u otra manera. Léanlo, Arguedas. Ahí tienen ustedes el nombre de la papa. Corinaya Huiracocha. Era un dios, el dios más grande. Cori, oro.
haya enterrado Huiracocha a Dios. La papa enterrada, la papa era Dios, porque solamente se alcanzaba sembrándolo y cosechándolo, ¿no? Y si uno empieza a revisar muchísima información, te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta que somos un país que estamos ligados a la cocina. A donde vamos llevamos comida, de donde venimos traemos comida. Por lo tanto, eso que sea el cordón umbilical que nos una a los peruanos. Solamente con la cocina podremos de una u otra manera acompañar. No digo que va a ser el eje fundamental, sino acompañar a todo el problema que tenemos en el país y que debemos solucionarlo. 28 de julio de este año, del 2021, les deseo a todos y cada uno de ustedes que se sientan en la mesa con un plato de comida y a la vez puedan disfrutar de esa comida en conjunto, porque debe ser una cocina, una comida, un producto netamente peruano. Gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Rodolfo Tafur. Con ustedes presentamos al doctor Ángel Delgado, abogado experto en Derecho Constitucional y Municipal, fue regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante 13 años, actual presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, director de la Coordinadora Republicana y actual vicepresidente de la Asociación Bicentenario 2021. Muy buenas noches, apreciado doctor Ángel Delgado. Muy buenas noches, muy agradecido por las palabras de presentación. Un gran saludo a todos ustedes que nos están escuchando en este momento. Y hemos querido aunarnos al esfuerzo que hace toda la nación en celebrar los fastos del 200 aniversario de su existencia como país independiente en el Concierto de las Naciones. Este hecho sin duda es fundamental. Nosotros podemos, frente al hecho de la independencia, tener visiones múltiples. Los historiadores que han hurgado en el tejido histórico-social de la época tendrán visiones distintas, incluso contradictorias, porque finalmente el pasado siempre será una fuente de inmensa riqueza y su conocimiento en todos sus aspectos será una tarea pendiente, una tarea que hay que realizarla de modo perpetuo. Y desde el presente iluminamos nuevas áreas que otrora no se percibían de igual manera, y esas lecciones, esos nuevos conocimientos sirven para afirmar la construcción de nuestro país, porque los países, las naciones y sus estados son procesos vitales, son procesos que se desarrollan en el curso de un devenir que se conoce como la historia. Bajo ningún concepto las sociedades se congelan y aquellas que lo hacen simplemente desaparecen en la oscuridad de los tiempos. En consecuencia, 1821, como decía muy bien el doctor Raúl Chanamé, es fundamentalmente el ejercicio de un juramento de vida independiente para el cumplimiento de una promesa de tener una patria propia, libre, dentro de las doctrinas más avanzadas de la época, de comienzos del siglo XIX, el liberalismo, que ponía en cuestión los modos de ejercicio de la autoridad vertical, absolutista, abusiva, y frente a eso se produjo en todo el mundo y en América también movimientos que ponían por delante la libertad de los seres humanos frente a las estructuras tradicionales de dominación y opresión. Por eso que 1821 es una fecha fundamental. Es un año admirable donde los peruanos decidimos, es verdad, con la influencia de nuestros paisanos
de otras partes y latitudes del continente, pero imbuidos todos con similares ideales, convergimos en la necesidad de romper amarras con la monarquía española y enrumbar un derrotero basado en la libertad, la independencia y la autoafirmación de un país que se quería convertir en nación y dotarse de una forma de gobierno lo más avanzado en su época para poder regirse de modo independiente, pero también libre sus propios destinos. Creo que este es el mensaje fundamental del 28 de julio que hoy tenemos que celebrar 200 años después. Para cierta visión historiográfica, que incluso se hizo sentido común, la independencia del Perú, en la medida que no contó con las grandes revoluciones que se dieron en otras partes del continente sudamericano, podría aparecer desde esta visión, creo yo, estrecha, como una suerte de repetición de acontecimientos, ideas y principios que se gestaron en otros lugares. No es así. No se olviden ustedes que si bien el ideal independentista todavía no estaba claro, el impulso libertario de la revolución tupacamarista en 1881, que conmovió durante varios años todo el sur del país, el norte de la Argentina, por supuesto lo que hoy día es Bolivia, y que generó las condiciones para que después se produjeran posiciones diferentes frente a la ruptura con el vínculo colonial propiamente dicho, fue, digamos, un hecho que se gestó en nuestro país. El espíritu libertario, el rechazo al abuso, a los improperios, a las actitudes abusivas, fueron contestadas por nuestros antepasados, especialmente aquellos que venían del Perú milenario, del Perú del tiempo de los incas. Tenemos entonces un pasado glorioso que debe servir para cimentar la nacionalidad hoy en el presente. Pero estábamos diciendo que para algunos historiadores el proceso independentista en el Perú fue meramente superficial. Dicen ellos que no hubo un cambio en las estructuras socioeconómicas, que el régimen de la gran propiedad, de el comercio manejado por algunos individuos y la marginación de amplias capas de la población, en el fondo repetían el molde colonial. Y si bien habíamos roto las amarras con la península ibérica, con la península española, habíamos poco tiempo después de caer en nuevas garras de dominación de un imperialismo pujante que ya emergía y se convertía a través de su flota en la Señora de los Mares. Nos referimos a la Gran Bretaña. Esta visión, que sin duda tiene elementos importantes para cualquier análisis historiográfico, creo que es sesgada porque exagera estos aspectos. Es verdad, la historia tiene estructuras, tiene, como diría François Braudel, corrientes de larga duración que imperceptiblemente van marcando el ritmo, aunque los seres humanos no seamos conscientes. Y en un momento determinado emergen como esos icebergs que aparecen en el océano para sorpresa de todos. Es verdad. Sin embargo, siguiendo a François Javier Guerra, el gran historiador francés americanista, que estudió como nadie el fenómeno de la independencia, estas guerras, estos conflictos configuran una verdadera revolución política. Fue una revolución política porque se canceló el viejo orden, casi en simultaneidad que se había producido en Europa.
a raíz de la Gran Revolución Francesa de 1789 y los movimientos expansivos que esta revolución generó ya bajo la égida de Napoleón, que más allá de su militarismo y sujeción a los pueblos, exportaba las ideas revolucionarias, exportaba la modernidad de una nueva forma de vida y los procesos que conmueven el siglo XIX, las revoluciones de 1820 y posteriormente de 1848. Se estaba forjando un nuevo mundo y nuestra América y el Perú no fueron ajenos a esos trajines, a esos trasiegos en el cambio de una época a otra época. La independencia permitió entonces, a través de la ruptura del vínculo con la corona hispánica, establecer una nueva forma de vida. De pronto, los súbditos de la corona dejaron de serlo y se convirtieron en ciudadanos con derechos, entre ellos el derecho de autodeterminar su forma de gobierno. Los españoles, los venidos de la península ibérica, que habían ejercido fundamentalmente las tareas gubernativas, las más importantes, fueron desplazados. Y fuimos nosotros, los que nacimos en estas tierras, incluso herederos de españoles, los criollos, los que tomamos paulatinamente la dirección de los asuntos públicos. Pero no solamente eso. Si bien la revolución tuvo un tinte político-social criollo, indudable, también es verdad que las masas de nuestros antepasados, nuestros indígenas, también se beneficiaron, porque más temprano que tarde se abolió el oneroso tributo indígena, pagado solamente por la condición de ser proveniente de esa cultura, de esa etnia, y se abolieron los trabajos forzados. Por supuesto que la cosa no fue fácil. La República, con su liberalismo en el campo económico, destruyó también la propiedad comunal, heredero de los augios, y fomentó en alguna medida la concentración latifundista. Pero esto ya es un proceso. Lo que yo quiero aquí afirmar ante todos ustedes es que la independencia produjo grandes cambios en la conciencia, en la cultura y en el quehacer político. Y a partir de ahí, la economía se fue modificando poco a poco, porque el contraste entre las ideas libertarias que traía la revolución con una realidad que no cambiaba todavía, generó las condiciones para que más adelante se produjeran reformas en un sentido que buscaran la redención de todos. De ese punto de vista, Jorge Basadre, en su obra fundamental, Perú, Problema y Posibilidad, escrita casi en consonancia con la celebración del centenario de la República, del Perú independiente, dirá que hubo una promesa republicana y que los padres fundadores de la República, ¿no?, imaginaron un país próspero, un país independiente, un país libre. Por supuesto que este legado, como sucede en la historia de los pueblos, en todas partes, incluso en la culta Europa, se fue contradicho por acontecimientos y hechos que negaban estos valores. ¿Quién podría pensar que la culta Alemania, la patria de Schiller, de Goethe, de Beethoven, de Mozart, cayera años después en la barbarie fascista? O algo similar con Roma, con Italia, heredera de esa fuente de civilización inagotable que es el Imperio Romano, igualmente cayera en la barbarie de un régimen autoritario que volvía a viejos conceptos, negando los principios que
los europeos habían ganado ya con la Ilustración. En consecuencia, no son las dificultades las que nos deben hacer negar a nosotros nuestro compromiso con un pasado que nos marca un derrotero para seguir en el presente y alumbrar el porvenir. Y esto hay que decirlo con toda claridad, porque estamos en momentos en que celebramos los 200 años ante una nueva disyuntiva. Los graves problemas que el Perú sufre siempre se pueden expresar o sintetizar en un dilema. O hacemos un cambio que tire por la borda los ideales de los fundadores de la República hace 200 años, o por el contrario, buscamos la mecánica de resolver esas contradicciones del presente a la luz de ese pensamiento, a la luz de esa tradición, afirmando la República, el régimen constitucional y la democracia. Este es el reto que los peruanos tenemos que hacer hoy, como reflexión y como tributo y homenaje a los 200 años de vida independiente. Decir vida independiente como comienzo, porque vean ustedes, así como dimos nacimiento a un proceso social que culminará en la formación de una nación distinta, la nación peruana, que con Macera podemos decir que está inconclusa, pero su proceso de constitución responde a una dinámica perpetua. Igualmente, la forma de Estado, la República, también es un artefacto que hay que construirlo en base a las iniciativas, las exigencias, las demandas de todos los actores que concurren al manejo de la cosa pública, porque ese es el sentido primigenio de la palabra república, cosa pública. El asunto gubernativo deja de ser patrimonio de un grupo esclarecido, de algunos que, justificados por la tradición, manejaban los temas del Estado como patrimonio, a un régimen en el cual esto se democratiza y se convierte en república como cosa pública. Ese legado, creo yo, que es fundamental mantenerlo en una época donde las sombras nuevamente empiezan a acechar en el horizonte nacional, cuando muchos creen que los desatinos y problemas que hemos cometido todos, nuestras generaciones, la nuestra incluso, puede mañana alumbrar un futuro de tinieblas, un futuro aterrador. Contra esa percepción pesimista que hoy día embarga a millones de peruanos, nosotros consideramos que tenemos que reiterar nuestra confianza, de mirar a los fundadores de la patria independiente, de aquellos que incluso una vez independizados dijeron que había que constituir una república. Vean ustedes, el régimen más avanzado de su época, y superar incluso las recomendaciones y exigencias que hacían los libertadores como José de San Martín, Monteagudo y otros más que querían en nuestras patrias conformar reinos porque los pueblos no estaban a la altura. Frente a ese reto, nosotros entendemos que los peruanos del bicentenario tenemos la magnífica tarea de darle a esta herencia todo el peso, el significado y brillo que corresponde para proyectarla como un faro que alumbre los destinos del porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Delgado, por sus valiosísimas palabras respecto a la conmemoración de los 200 años de la República del Perú. Queremos también agradecer las ponencias del doctor Raúl Chanamé Orbe y del señor Rodolfo Tafur Ceballos, quienes magistralmente nos han dado aportes y valiosos alcances respecto al bicentenario de nuestra proclamación de la independencia. Muchas gracias y renovamos nuestro compromiso y nuestro juramento. Seamos libres, seámoslo siempre. ¡Viva el Perú! Buenas noches.